Acuérdate que de entre broma y broma, la verdad se asoma. Muy bien. Habíamos visto un poco, y para ser más concretos, no han venido las demás, y luego se pierden. Bueno, voy a tratar de hacer un pequeño... ¿De cuál tierra? ¿De quién hablas, Willis? Ah, bueno. Ni modo, pues así es la vida, ¿qué quieres que haga? Bien. Vamos a resumir entonces las 4 grandes tradiciones que nos faltó visualizar en torno a la Sagrada Escritura, cuáles son las características, para que ustedes sepan que lógicamente no se escribe como dice el lenguaje común, no es de que alguien se sentara y empezara a escribir porque quiso escribir. Quizá me faltó una pequeña introducción muy somera. La Biblia está escrita por mano humana, pero está inspirada por Dios. Y esa es una verdad para nuestra iglesia y para todos. La inspira el Señor. Entonces, por eso, desde ahí, compartamos un poco el por qué no estamos de acuerdo en varios conceptos que han ido añadiendo los que no conocen sobre los 3 baluartes de la iglesia. Otra vez, la tradición oral y escrita, 1, el magisterio de la iglesia y por último la Sagrada Escritura. Respetando la Sagrada Escritura, debemos encontrar que fueron escritos los libros por el hombre en sus circunstancias económicas, culturales, políticas, sociales, en un tiempo determinado, pero todo inspirado por Dios. Y que en estas tradiciones no las enmarca la iglesia como tal, me refiero. La iglesia quiso imponer... No, espérenme. La iglesia asume, lógicamente, el contenido, sobre todo del Pentateuco, escrito ya antes de la aparición de la iglesia como institución o Jesucristo. Por lo que, reitero, la tradición chavista, no aparece la tradición jehovista en ningún lado, para que sepan por qué nosotros llamamos Yahvé a Dios. Y la palabra Yahvé significa, porque para cualquier gente judía el nombre de Dios es impronunciable, significa el que es, el que ha sido y el que será. Ese es el significado de la palabra. Cuando Moisés le pregunta, dime entonces, ¿quién va a ser el que es? ¿Quién me dio este compromiso? Tú diles que el que es, Yahvé. Bueno, ante estas circunstancias, la tradición yahvista se escribe hacia el siglo X antes de Cristo, en la época del rey Salomón. Un día se van a llevar esos niños por la callecita y yo no quiero saber qué van a hacer los papás. Aquí yo creo que hay algo importante que debemos de tomar en cuenta. Si esta tradición se escribe, como ya se los había dicho, hacia el siglo X antes de Cristo, y la figura que aparece es Salomón, si ustedes recuerdan que hubo reyes en la historia del pueblo de Israel,
Hubo reyes connotados, David entre ellos, Salomón, su hijo, Roboam, etc. Saúl, que cada uno, cuando fue elegido y consagrado o ungido, pidió algún don. Salomón, ¿se acuerdan qué pidió? Muy bien, Lupita, pidió sabiduría. ¿Qué fue lo que pasó en los tiempos de Salomón? Ahí les va. Esta tradición ya vista a lo largo de los escritos, ya se los había dicho, aparece un relato pintoresco, folclórico, las tradiciones, el antropomorfismo, que quiere decir que Dios se representa mucho, muy cercano al hombre. ¿Han escuchado? Pásame mi Sagrada Escritura, por favor, porque quiero que escuchen ustedes nuevamente el relato del capítulo 2, versículo 7 del libro del Génesis. Y luego vamos a ver otras citas bíblicas. Porque aquí nos vamos a dar cuenta de cuál es la relación y la imagen que mantiene cada una de las tradiciones. Gracias. Génesis 2:7. Si habla con el hombre, fíjense cómo nos hace referencia en el capítulo 2, versículo 7. Dice así: el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo. A ver, ¿a qué le suena esto? Y no me digas, Lupita, tú que eres de Oaxaca y la mayoría que viene del Estado de México, que no saben quién trabaja con la tierra y con las manos. ¿Los quiénes? Los labradores, los que trabajan la tierra, o sea, los que siembran. La tierra, ¿cómo les llamas? Los que siembran. Los que hacen los trastes. Pues que trabajan. El artesano. ¿Se acuerdan de ese canto de tú que eres el alfarero, hazme un vaso nuevo? ¿Se acuerdan de ese salmo? Pues ese canto refleja esto. El Señor Dios modela al hombre con arcilla del suelo, sopla en su nariz un aliento de vida y el hombre se convierte en un ser vivo. Ese es uno de los relatos de la creación. 2. El Génesis 3:8, ¿a qué nos lleva? Otra cita para hablar de este antropomorfismo. Oyeron al Señor Dios que paseaba por el jardín tomando el fresco. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles de ese jardín para que el Señor no los viera. El Señor paseaba como cualquier otro con su criatura, pero ellos se le escondían. Muy cercano al hombre. Génesis 6, versículo 7. Génesis 6, versículo 7. Vean este texto, qué hermoso está. Dice: y dijo el Señor, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, con los cuadrúpedos, reptiles y aves, porque me arrepiento de haberlos creado. La emoción, la decepción del Dios que ha creado
y que el hombre no ha correspondido de igual a igual. Dios trata al hombre como un igual. Y luego, en el Génesis 32, Génesis capítulo 32, versículo del 23 al 33. Génesis 32, del 23 al 33. Dice así. Todavía de noche se levantó, tomó a las dos mujeres, las dos criadas, los 11 hijos, y cruzó el vado del Jacob. A ellos y a cuanto tenían, también los hizo pasar del río. Jacob se quedó solo. Un hombre peleó. En la historia, Jacob es el único que pelea con Dios. Un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora. Viendo que no le podía, le golpeó, o sea, no lo podía vencer, le golpeó la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras peleaba con él. Dijo: suéltame, que despunta la aurora. Pero Jacob respondió: no te suelto si no me bendices. Le dijo: ¿cómo te llamas? Contestó Jacob. Repuso: ya no te llamarás Jacob, porque has luchado con dioses y hombres y has podido. Jacob a su vez le preguntó: dime tu nombre. Contestó: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Jacob llamó al lugar Penuel, diciendo: he visto a Dios cara a cara y he salido vivo. ¿Se acuerdan de este relato? Jacob es el Dios. Jacob es el que pelea con Dios, hombre a hombre. Esa es la tradición ya vista. Por eso se hace la referencia que es un relato donde Dios es bien entendido por el ser humano y el ser humano entiende a su creador, porque está hablando un lenguaje totalmente humano. ¿Se entiende esta tradición? Bueno, ¿cómo se contempla la humanidad en el relato yavista? La humanidad se ve envuelta en miserias, en maldición, pero la bendición del Señor que hace Abraham y sobre todo también en el éxodo de sacarlos de la esclavitud, surge ahí que aún todo esto siempre hay un signo de esperanza. Te pusiste a pelear, suéltame, bendíceme, bendíceme. Hay siempre la esperanza a pesar de la actitud del hombre con su Dios. Bien, voy a pasar a la tradición eloísta. Elohim es otro título que recibe también Dios. Elohim va un poco más hacia el Dios de los ejércitos. Esta tradición eloísta se distingue por haber sido escrita entre el siglo IX y VIII antes de Cristo, donde el profetismo de Israel
es lo que hace su presencia. Así como hay patriarcas, así como hubo jueces, así como hubo profetas, así como hubo reyes, hay cada etapa que se entiende en el desarrollo del pueblo. ¿De acuerdo? Hablábamos que en la tradición yavista existía la figura de los reyes, algunos muy connotados, que fueron los nombres que les di, y otros no tanto. Pero, ahora punto y aparte, la tradición eloísta se ve impregnada por la figura de los profetas. Ezequiel, Isaías, Jeremías, etc. Permíteme un segundo, no te adelantes, porque por eso nacen pandos, los montas antes de tiempo. Hay profetismo. Bien. La tradición eloísta es más sobria, más fuerte que la yavista. Se presentan algunos de los personajes con rasgos proféticos. Como Abraham, como Moisés, y como Moisés habló también con Dios cara a cara. Éxodo 33, 11. Éxodo 33, 11. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 33, versículo 11. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras que Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Es decir, Moisés también habló con Dios cara a cara, pero habló. ¿En qué hace la diferencia con Abraham, que acabábamos de escuchar en el yavista? Aquí se da el contexto de la ley, porque Abraham no bajó el decálogo, fue hasta con el decálogo. ¿Con quién? Con Moisés. Algo más estructurado, algo más serio, algo más legal, valga la expresión si lo ponemos en ese sentido. Se evitan los antropomorfismos, es decir, no se habla tanto como en el hombre, como en el yavista. Se recurre a mediaciones entre Dios y el hombre. Por eso la importancia de este relato es que se conoce en muchos aspectos que Dios habla a través de los profetas, haciendo una señalización. Voy a hacerlo así gráficamente. Dios o Yahvé, profetas, pueblo. Así, esa es la manera. Cuando viene Jesús, y me estoy adelantando, es Dios, Jesús, el hombre. Línea horizontal, línea vertical. Ese es el cambio. Ya no se necesitan intermediarios cuando viene Jesús. Ya es tac, tac, tac. Dijo Dios mi Padre, yo he venido a traerles el conocimiento de mi Padre. Recordemos que el profeta es un mediador entre Dios y el hombre. En la etapa del desierto, recordemos aquí, es vista como un tiempo ideal. Es el lugar donde Dios revela su misterioso nombre. Éxodo 3. Aquí es lo que les dije. Éxodo 3. Qué hermoso va a estar. Fíjense bien, es todo el capítulo 3 del Éxodo. Dice así:
Si hay algo que no se vaya comprendiendo, me lo avisan, por favor, porque ustedes ya están estudiando. Le mandan saludos a ti, padre. ¿Quién? Alguien que se llama Oiga Jazz. Olguita, un beso, nos vemos allá en un mes, hija. Saludos a Paquito, tu marido, y a la gente de Catedral, mi amor. Voy en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Yetró, sacerdote de Madián, Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse, teofanía, manifestación. Y Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? O sea, él no sabía qué estaba pasando, sino porque si hay fuego, la zarza, que es lógicamente una vara seca, donde se da la zarzamora, precisamente, que se da en un terreno semidesértico, no está ardiendo, no se consume. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Tiene la tingencia de hablarle por su nombre. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Pero ¿cómo estás? En el fuego. Muy bien. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de mirar a Dios. Nadie ha visto a Dios en el relato, hasta después que lo ve y lucha con él. ¿Cuál es la respuesta? He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos. Y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Vuelve Yahvé a recordar su compromiso que había hecho con Moisés. una, dos, si no es lotería, atínenle al precio, con Abraham. Te sacaré de tu tierra y te llevaré a un lugar donde mana leche y miel. Haré de ti una gran nación, más numerosa que las estrellas, más numerosa que las arenas. ¿Con quién? Abraham. Eso, fuerte, sin miedo. La tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, ferecebeos, heveos y jebuseos.
Aquí nos queda más claro. Ya ven cómo no está peleada la religión con la evolución y con la historia. Ya existían otras razas. Está hablando de los egipcios, y quien no sepa quiénes fueron los egipcios en la historia universal, los voy a agarrar a cachetadas, no a ustedes. De aquella gente que sabe la historia, se recordará que una de las 7 maravillas del mundo antiguo está en Egipcio. En Egipto, perdón. ¿Cuáles son? Las pirámides. Nada más no me la contestan. Esos son Babilonia. Ya lo contestó la niña. Dice, ay, todavía no nací así, ¿cómo sabes? Pues, porque ella está más preparada. las pirámides, niñas. La queja de los israelitas ha llegado a mí y le he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora, anda, que te envío al faraón intermediario para que saques a de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Ya le había cambiado el nombre de Jacob a Israel. Recuerden ese cambio. Ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Ahí voy. Eso que usted dijo ahorita, yo no lo entendía. El cambio de nombre. Acuérdate que el cambio de nombre en el pueblo judío siempre va en relación a una misión. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba Pedro? Era Simón, hijo de Juan. Desde ahora te llamarás, porque sobre esta piedra, ¿qué ole? Ya no eres Abraham, tu hijo Abraham, perdón, ya no eres Jacob. Ahora eres Israel, mi pueblo elegido. María, doncella. Jesús, Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Ya van entendiendo el por qué, incluso cuando nosotros nos bautizábamos, nos ponían un nombre, no por el santo tan solo, sino por el significado del nombre. Hoy las mamás, ¿cómo se llama tu hijo? Kevin. ¿Qué? Kevin. Kevin Pérez. Como aquí no hay muchos Pérez, entonces afortunadamente va muy en el juego. Kevin Pérez. Ariel. Jabón. Kimberly, también hay niñas que se llaman pañales, es Kimberly. No, ese es papel bond. Pero a los niños les compraban el pañal de Kimberly. Sí, pero era un papel, es una compañía papelera. Primero hicieron hojas de papel, no pañales, ni el Kleenex, no te pases. Tampoco. ¿Quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? O sea, la realidad de Moisés es hablar con toda sinceridad. Yo estoy contigo, le respondió Dios. Y esta es la señal de que yo te envío, que cuando saques al pueblo de Egipto, darán culto a Dios en esta montaña. ¿Dónde se encontraban?
¿Cómo se llamaba el monte? Lo acabo de leer, hija. Ahora sí hasta los lentes se me cayeron. El monte Oreb. Acuérdense de la galleta Oreo. Son muchas cosas, padre, la cabeza ya está muy vieja. No se queda todo, pero sí, yo voy, después ya voy. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dijo Dios a Moisés. Dios dijo a Moisés, perdón: yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Ese es el significado de Yahvé. No es cierto. En la iglesia y en la catedral de Colonia en Alemania, en la puerta de la entrada porque hay puertas de salida, sobre todo en la puerta grande está el tetragrama que dice Jehová. No, se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Yahvé. Y la tradición más antigua del nombre no es Jehová, es Yahvé. Y que lean los textos masoréticos, por favorcito. Si alguien que sabe estudiar de los hermanos protestantes y nos está viendo, ojalá sepa de qué estoy hablando, porque si no, pues, pero ustedes apréndanse. Texto masorético. Esto dirás a los israelitas: el Señor Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán para siempre, de generación en generación. Vete, reúne a las autoridades de Israel y diles: el Señor Dios de sus padres, otra vez, Abraham, Isaac, Jacob, se me apareció y me ha dicho: los tengo presentes y veo cómo los tratan los egipcios. He decidido sacarlos de la opresión egipcia y hacerlos subir al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso, y tú, con las autoridades de Israel, te presentarás al rey de Egipto y le dirás: el Señor Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro y nosotros tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. ¿Pero por qué, Padre? ¿Por qué se hace esto? Porque los egipcios eran politeístas. ¿Y qué tiene que ver? Que no en todos los judíos habían entrado la religión de creencia. Ellos eran el pueblo elegido con un solo Dios. Recordemos, por favor, que la primera manifestación en una religión monoteísta o una religión monoteísta fue Israel, un solo Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará marchar si no es a la fuerza, pero yo extenderé mi mano, heriré a Egipto con prodigios que haré en el país y entonces los dejará marchar. Y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios,
de modo que al salir no se marchen con las manos vacías. Las mujeres pedirán a sus vecinas o a las dueñas de las casas donde se alojen objetos de plata y oro y ropa para vestir a sus hijos e hijas, y así se llevará un botín de Egipto. Continúo con el capítulo 4. Moisés replica: y si no me creen ni me hacen caso y dicen que no se me ha aparecido el Señor. El Señor le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Contestó: un bastón. Dios le dijo: tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y al instante se convirtió en serpiente. Moisés retrocede asustado. El Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Moisés extendió la mano, la agarró con su mano. La serpiente se convirtió nuevamente en un bastón. Esto es para que crean que se te ha aparecido el Señor, Dios de tus padres. Y otra vez le señala a Abraham, Isaac y Jacob. El Señor siguió diciéndole: mete la mano en el pecho. Él la metió y al sacarla tenía la piel descolorida como la nieve, enferma de lepra. Le dijo: métela otra vez en el pecho. La metió y al sacarla estaba ya tan sana como todo su cuerpo. Si no te creen ni te hacen caso al primer signo, te creerán al segundo. Y si no te creen ni hacen caso a ninguno de los dos, toma agua del Nilo. Quien no diga que no existe el río Nilo, con todo respeto, que me disculpen por la palabrota que voy a decir. El río Nilo ha sido históricamente siempre que existe. Ya ven cómo no está peleado. Voy, porque ya me perdí. Aquí está. Derrámala en la tierra, o sea, toma agua del Nilo, derrámala en la tierra, y el agua que haya sacado del Nilo se convertirá en sangre. Pero Moisés insistió al Señor: ni antes ni ahora que has hablado a tu servidor, soy torpe de boca y de lengua. O sea, tartamudo el muchacho. El Señor le replicó: ¿quién da la boca al hombre? ¿Quién lo hace sordo o mudo o perspicaz o ciego? ¿No soy yo el Señor? Por lo tanto, ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Insistió: no, Señor, envía al que tengas que enviar. El Señor se irritó con Moisés y le dijo: Aarón tu hermano, ojo, Aarón, les dije que había sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. Yo no sé de dónde han salido hoy pastoras. Aquí no vienen pastoras. Nuestro sacerdocio en la Iglesia Católica es el sacerdocio de Melquisedec. Que quede claro. ¿Por qué? Porque no se vale inventar y depreciar y despreciar lo que desde hace más de 1000 años, 2000 o 3000 años ha existido. Estoy hablando de años 800, 900 antes de Cristo en esta tradición, antes de Cristo, y 20 después de la existencia con Cristo, son 30. 3000 años que alguien se equivoque.
o que alguien quiera refutar que esto es un invento de una institución, por favorcito. Y me pueden decir, ¿lo está leyendo usted? ¿Lo está usted leyendo de una escritura católica? Lee el libro del Éxodo de Reina Valera. Que no les guste buscar donde van a encontrar, esa es otra cosa. Pero aquí estoy leyendo lo que la Iglesia siempre ha respetado, hasta nuestros hermanos judíos. Dice: el Señor se irritó y con Moisés le dijo: Aarón, tu hermano levita, sé que habla bien. Él viene ya a tu encuentro y se alegrará al verte. Háblale y ponle mis palabras en la boca. Yo estaré en tu boca y él en la suya. Y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará al pueblo en tu nombre, él será tu boca, tú serás su Dios. Tú toma el bastón con el que realizarás los signos. Moisés volvió a su casa de Yetro, su suegro, y le dijo: voy a volver a Egipto a ver si mis hermanos viven todavía. Yetro le contestó: puedes irte en paz. El Señor le dijo a Moisés en Madián: vuelve a Egipto, que han muerto los que intentaban matarte. ¿Se acuerdan por qué salió Moisés de Egipto? Porque había matado a alguien, a pesar de que había sido educado por los mismos egipcios, cuando vio el maltrato a uno de los suyos. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Preguntas? Antes de que se me vaya la calma. Voy a hablar de la tradición deuteronomista. Tercera. Características. Es sobre el siglo VII antes de Cristo, año 622, con la reforma del rey Josías, que viene inscrito en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Voy al libro de Reyes, al segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Isaías, Samuel, Barjum, Daniel 12. Reyes. ¿Dónde estás? El libro de Reyes. Libro de Reyes, les dije, capítulo 22, ¿verdad? Segundo libro de Reyes. Ahí les va. Fíjense qué hermoso está esto. Dice: cuando Josías subió al trono, rey, temporada de Reyes, estamos viendo, tenía 18 años, o sea, un jovencillo, y reinó 31 años en Jerusalén, el lugar sagrado, el templo. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaya, natural de Boscat. Hizo lo que el Señor aprueba. Siguió el camino de su antepasado David, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, o sea, se fue por el camino recto. El año 18 de su reinado, o sea, ya tenía 36 años, mandó al secretario Safán, hijo de Asalías, hijo de Musulán, que fuera al templo con este encargo: preséntate al sacerdote Hilcías. Ya había sacerdotes, estaban en Jerusalén,
que tenga preparado el dinero ingresado en el templo por las colectas que los porteros hacen entre la gente. O sea, la famosa ofrenda siempre ha existido. Que se lo entreguen a los encargados de las obras del templo para que lo repartan a los obreros que trabajan en el templo. Ayer estaba escuchando, este me voy a meter, porque luego la gente pobrecita. Y lo pueden encontrar en estas redes sociales, creo que es en Perú, para variar, salud, que estaban cuestionando a un pastor porque independientemente de cómo había cambiado su vida, su estatus, le preguntaron que dónde estaba escrito que el 50% de la ofrenda, que ellos le llaman honrosamente diezmo, le pertenecía a él. Dice, bueno, yo gano el 50% porque gano bien, vivo bien. El otro 50% lo utilizo para el templo. Y yo dije, bueno, pues estos no gastan en velas, ni en vino, ni en hostias, ni en flores. Pues ¿en qué lo gastarán? Pero lo que sí determinó es que él vivía bien. Fíjense cuál es el mandato aquí. Sí, hay que arreglar el templo, pero hay que pagarle al que trabaja en el templo. Me refiero a la gente para que repare, los obreros, etcétera. Después ya verás lo tuyo. Pero no es la prioridad. ¿Y para qué? Ahorita les voy a decir más. Que se le entreguen a los encargados para que lo repartan a los obreros que trabajan en el templo, reparando desperfectos del edificio, carpinteros, albañiles, tapiadores, o para comprar madera y piedras talladas para reparar el edificio. O sea, con todo respeto, si esto no tiene mantenimiento, la pregunta es ¿a dónde van las ofrendas? Pero ya mejor me quedo así. Bueno, aquí, fíjense lo que pensaba Josías. Yo creo que a lo mejor de aquí se valen mucho, pero fue hace más de 2800 años. Dice, versículo 7 para los pastores, para que lo puedan ejercer, porque agarran lo que les conviene. Ahí les va. Pero que no les pidan cuentas del dinero que les entregan porque se portan con honradez. A lo mejor lo agarran ahí, ¿no? Pero bueno, pues la honradez es una cosa, es Juan Domínguez y otra Magnesia. El sumo sacerdote Jesías dijo el cronista Safán, he encontrado en el templo el libro de la ley. Entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego fue a dar cuenta al rey. Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Los de la ciudad le respondieron, espérenme, creo que me pasé de hojita, así. Sí, porque no me sonó. Acá está. Le comunica la noticia, el sacerdote Jesías me ha dado un libro. Safán lo leyó ante el rey y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Jesías, a Agicán, hijo de Safán, a Jacob, hijo de Miqueas, al cronista Safán, y así a sus funcionarios, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, a propósito de este libro que han encontrado, porque el Señor estará enfurecido contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro, cumpliendo lo prescrito en él.
Es que no dice nada de las ofrendas, me va a decir un pastorcito. No estoy hablando de las ofrendas, estoy hablando de todo el contenido, papá. Y la honradez no es solamente en el aspecto económico, sino el sentido total que conlleva el compromiso que ha hecho Yahvé con un pueblo. Y lo deja escrito. ¿Se dan cuenta cómo a veces nosotros, que debiendo leer esto, cuando nos tiran a nosotros que somos esto, que somos aquello, no es para refutarlo? A ver, ¿desde cuándo está dicho todo esto y qué han hecho ellos? Luego dice, entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Jacob, Safat y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda. Sí había profetisas. Una cosa es profetisa y otra cosa es ser pastora. Esposa de Salum, el guardarropa, hijo de Ticúa, de Jarjás. Hulda vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo. Le expusieron el caso y ella respondió, porque ella era profetisa. Así dice el Señor Dios de Israel: díganle al hombre que los ha enviado. Ella fue a ser consultada. Así dice el Señor: yo voy a traer la desgracia sobre este lugar y todos sus habitantes, todas las maldiciones de este libro que ha leído el rey de Judá, por haberme abandonado y haber quemado incienso a otros dioses. El peor pecado se llama idolatría. Está ardiendo mi cólera contra este lugar y no se apagará. El rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, díganle: así dice el Señor Dios de Israel: porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante del Señor al oír mi amenaza contra este lugar y sus habitantes, que serán objeto de espanto y de maldición, porque te has rasgado las vestiduras y llorado en mi presencia, también yo te escucho. El signo del rey fue rasgarse esas vestiduras en señal de arrepentimiento por todo el pueblo, porque lo que está escrito en la ley, el mismo pueblo lo había incumplido. Ahí les dejo. Mañana seguimos con la tradición deuteronomista y nos vamos ya con la última tradición sacerdotal. ¿De acuerdo? Deuteronomista, la segunda ley. No, ya acabamos la eloísta, ya acabamos la yavista, ya acabamos la eloísta, iniciamos hoy la deuteronomista, iniciamos la deuteronomista. Ya vamos en la tercera, casi nos falta la segunda parte. Terminamos mañana con la sacerdotal y después vamos a ver esa división del reino. ¿Por qué se dividió con este reyecito llamado Salomón, que había pedido sabiduría al Señor para su gobierno? ¿Qué pasará? ¿Por qué se construye el monte de Betel o el templo en Betel? ¿Por qué la importancia de Jerusalén? ¿Por qué solamente 2 tribus quedan en una parte del reino? ¿Y por qué, de alguna manera, existe la diáspora, los judíos hoy en día, estrictos, ortodoxos y los más liberales? No dejen de seguirnos mañana, Dios mediante, por la misma forma.